Hoy vamos a compartir una prédica que el Señor puso en mi corazón. Se titula Las dos rocas del Éxodo. Las dos rocas del Éxodo. Y el pasaje principal de hoy nos lleva a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, en la Reina Valera contemporánea. Este es el pasaje que da la idea general del mensaje, así que ponga atención. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice así: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Aquí se refiere a la nube, la columna de nube que el Señor ponía en el día para el pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Y todos cruzaron el mar. Se refiere a que ¿qué pasó ahí? Que el Señor partió en dos el mar rojo. Versículo 2. Todos ellos, dice, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. Esto es lo triste. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Este versículo 5, mis hermanos, por favor subráyelo. Todos sabemos la analogía, ¿no? La simbología de este pasaje, ¿no?, que nos está narrando el apóstol Pablo respecto al libro del Éxodo, al Éxodo que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero la mayoría de ellos, ¿cuántos? La mayoría del pueblo de Israel, que vio las 10 plagas en Egipto, que fue sacado con brazo poderoso de Dios de Egipto, que vio cómo el mar rojo se partía en dos. Y ellos cruzaron secos, ni se enlodaron los pies. Vieron la columna de fuego que los protegió. Vieron la nube que les cubría. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, dice la palabra. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Llegaron a la tierra prometida? No llegaron. Versículo 6, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Aquí está lo importante. Si no lo relacionamos con mi vida en particular, pues ¿qué caso tiene esa? Es una historia más de muchas que conocemos. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, dice la palabra de Dios, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en esta palabra hallamos sabiduría, Señor. Tú quieres que el ejemplo del Éxodo, del pueblo de Israel, en todo ese periodo, Señor, que tú los has liberado de Egipto y lo has metido a la tierra prometida. Prometida porque tú lo prometiste, Señor. Pero ¿por qué entonces ellos no llegaron, Señor? Porque codiciaron las cosas malas, las cosas temporales de este mundo, más que amarte a ti primero, mi Dios. Señor, ayúdanos y enséñanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El obispo de Cesarea, allá por el año 300, Eusebio, es un reconocido exegeta, estudioso, padre de la iglesia. De hecho, le dicen el padre de la historia de la iglesia, Eusebio. Él decía que todavía en sus tiempos, en el año 300 después de Cristo, él podía ver la roca donde Moisés golpeó en el desierto. Y eso estaba en Petra, decía él, Petra, la ciudad de Petra. Este lugar hoy es un lugar turístico allá en la moderna Jordania. Jordania es el país que limítrofe con Israel, la Israel moderna, y en donde está situada justamente la ciudad de Petra. Petra es esta ciudad donde muchos teólogos y escatólogos modernos dicen que el pueblo de Israel
se irá a refugiar en los tiempos de la gran tribulación, de la persecución del anticristo. Fíjense, ¿ya relacionaron un poco? O sea, nada es casual. ¿A poco allí en esa ciudad era donde el agua brotó de la roca que representa a Cristo? Sí, justamente ahí. ¿Y en dónde se va a ir a esconder y refugiar el pueblo de Israel en ese tiempo de la gran tribulación? Pues a Petra, donde está la roca, donde brota agua de vida eterna. El rey David, como otros profetas, es uno de los que más ha citado a esta roca, la roca que es Dios. Y de hecho es una de las simbologías que más se citan en la Biblia. Muchos de los salmos de David se enfocan, ustedes lo saben, en el desierto de Engadi. Cuando él andaba escapando del rey Saúl, Saúl lo quería matar por la envidia para que no sea él el siguiente rey. Tenía mucha envidia Saúl. Entonces lo andaba persiguiendo y él se escondió en el desierto de Engadi. Ahí escribió muchos de los salmos que nosotros conocemos. Está claro que David sabía acerca de la roca del Éxodo, donde Dios hizo fluir agua en el desierto. Era unos 400 y tantos años de la época de David. O sea, uno dice, ay, hace poquito. Pero póngase a pensar usted 400, 500 años antes. Pues no, pues yo siempre le digo, estaba Hernán Cortés. O sea, no es tan poco tiempo tampoco, ¿no? Y vio esto entonces David, y él vio ese simbolismo reflejado, el de la roca. Y todo el tiempo decía, mi roca, mi refugio, mi roca, mi Dios de mi salvación. Y él todo el tiempo se dirigía en los salmos, muchas veces lo vemos que está citando. Fíjense, voy a citar nomás 2 salmos de muchos. En el Salmo 19:14, en la Reina Valera contemporánea, dice, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. En el Salmo 62, versículo 2, en la misma versión, seguimos. Salmo 62, 2 dice, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Versículo 6 dice, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Qué bonito, ¿no? Como David se refugiaba en su roca, ¿no? En su Dios, su salvación. Esta es la manera que nosotros debemos de hacer también como David. Fíjense, cuando Dios liberó a David, de Saúl y de todos sus enemigos que le perseguían, David supo inmediatamente a quién darle la gloria y todo el crédito de esa bendición. ¿Y era a quién? A su roca. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 32, 2 de Samuel 22, versículo 32, en la Reina Valera, dice así. David dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En el 47, un poquito más abajo, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Este salmo, este es un salmo que está en 2 de Samuel, pero qué bonito, como David inmediatamente cuando él es liberado de sus enemigos, cuando él es bendecido, ¿a quién le da la gloria? ¿A quién le da el honor? ¿A quién le da la adoración? Es a su roca. Es eso. De eso se trata la vida cristiana. Saber quién es la roca y saber quién soy yo. Sí, entonces sabemos que David lo tenía bien claro. Él sabía quién era la roca. Entender quién es la roca nos hace entender, y esto es lo importante, cuán caídos estamos delante de Dios. Cuánta imperfección hay en nosotros delante de esta roca perfecta. En el Salmo 78,
Asaf, que era el levita director de la alabanza de David, y que seguramente bajo la aprobación del mismo rey David, nos descubre más aún como lo que somos, pecadores, haciendo la analogía de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios ahí en esa historia del Éxodo, y dirigiendo esa misma rebeldía en el pueblo de Israel del Éxodo, ¿a quiénes? A todas las generaciones futuras. Él las redirige y le dice, ojo, un Asaf inspirado, claro, dice, no es solo ese pueblo que murió tendido en el desierto hace 400 y tantos años, Asaf, sino que es para todas las generaciones futuras. Y nos confronta entonces a todos los que escuchamos este Salmo 78 hasta el día de hoy. No eran solo esos rebeldes y obstinados hebreos del periodo del Éxodo, sino todos los hombres y mujeres que nos rebelamos contra el mandato de Dios. En el Salmo, vamos al Salmo 78, versículo 1. Es un salmo muy importante. Yo voy a andar leyendo un poquito de aquí y de acá, pero les invito a que ustedes lo puedan leer en la intimidad, ¿no? Con el Señor, todo junto, de corrido, adorando al Señor. Salmo 78:1, Reina Valera contemporánea, dice así: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos la contaron. ¿Checaron eso? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres en enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Aquí está. Al padre que decía, no, pues es que no entiendo, si eso lo debe hacer el pastor, los líderes en las iglesias. Aquí está el mandato de Dios, mis hermanos. Cosas que hemos oído, ¿de qué? De los hechos de la Biblia y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. Versículo 4. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel, a su pueblo, y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer. Y ellos, a su vez, las contarán a sus hijos. Así se va de generación en generación. La bendición, bien, dice, hasta la cuarta generación. ¿Usted por qué cree? No es porque el Señor se va a encargar y yo sigo en mi rollo. Yo sigo allá haciendo mis rollos. Cuando el Señor me está diciendo, tú tienes que hablar verdad. No, es que si se ofende se va a ir de la casa. Pues discúlpeme que le diga, es mejor ofenderlo. La Biblia nos los está llamando a hacerlo. Y a ellos a su vez los contarán a sus hijos. Así se da, de generación en generación, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. ¿Se dan cuenta? Aquí está en la palabra cómo es lo que debemos de hacer a nuestras generaciones que vienen, la responsabilidad de padres que tenemos. ¿Cuánta rebeldía, mis hermanos, hay en este mundo porque no siguen la instrucción de la palabra que acabamos de leer? Se ha secado la palabra de Dios en los labios, inclusive de los cristianos. Ya no enseñan. Yo me acuerdo donde estaba yo antes, era así. Los padres nunca hablaban de la palabra a los hijos y esperaban que el pastor en la iglesia, el líder en la iglesia, les predique la palabra. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dice otra cosa. Dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche y que la pongamos
En todos lados, en la pared, en la columna, que la tengamos aquí atada. Es una forma simbólica, ¿verdad? Que los judíos ortodoxos se la tomaron en serio, por eso andan ahí todo con palabra de Dios aquí, se atan aquí, se la ponen aquí, se la escriben. Pero esa es la importancia. Imagínense si así fallamos, si no leemos la palabra de Dios y si no le decimos a nuestros hijos y las generaciones futuras, cuánto más se va a secar la palabra de Dios en sus almas. Está prohibido, mis hermanos, ahora hablar la palabra de Dios en las escuelas. Y a su vez, en las escuelas se enseñan teoremas y teorías irreales, como la evolución, o irracionales, como la ideología de género. Se enseñan cosas, mentiras biológicas, mentiras científicas, imposibles de cumplirse, como ¿qué? Como la imposibilidad científica de que se pueda crear todo esto de la nada, y eso lo enseñan como algo normal. ¿Se da cuenta? Ya la teoría de la evolución de Darwin la extrapolaron al universo. A todos le aplican la teoría de la evolución, siendo una teoría y no una ley. Pero la ley principal, espiritual, el mandamiento de Dios, a ese sí le pusieron candado. ¿Por qué cree usted? Para hacer a nuestros hijos más diablos que las generaciones pasadas. Y están poniendo al mundo en esta violencia y maldad y depravación que nosotros estamos viendo ahora. Yo les pido por favor que no se les haga normal, que no se vayan acostumbrando como aquella ranita que dejan en el agua tibia y van calentando el agüita y no se dan cuenta hasta que están bien cocinaditos, término bien cocido. No se puede hablar nada de la palabra de Dios y hemos caído en la trampa del príncipe de este mundo, mis hermanos. Nosotros los cristianos, los que supuestamente somos los que llevamos la luz al mundo. Pero ni a nuestros propios hijos les podemos predicar la luz. Debemos, mis hermanos, esto es un mandato de Dios. Y yo espero, mis hermanos, que en amor ustedes lo entiendan y lo reciban con un corazón sano y abierto. Es que mi hijo, si no, se me va a ir, se me va a ofender. Confía en Dios. El otro día estábamos hablando, la hermana Lola, de eso, de entregar a nuestros hijos a Dios. ¿Qué es entregar a nuestros hijos a Dios? Él sabe lo que va a hacer. ¿A mí qué me pide? Acabo de leer lo que le pide mi hermano. Lo acabo de leer. No me pide que lo guarde para que no, es que Dios me pide que le dé un techo y comida todos los días. Le pide que le predique la palabra. Amado padre, hermano de familia. Y siguiendo, volvamos al pasaje ahí en el Salmo 78. Luego ahí hace un recuento de las proezas y de las maravillas, los milagros que hizo el Señor ahí en Egipto y en el desierto para su pueblo, para que vean que esto es real, que Dios es real, que su poder es increíble y que bajo su mano todo está controlado. Su soberanía es imposible de romper. Y entonces en el versículo 13 dice así: partió el mar en dos y los hizo pasar, conteniendo las aguas como dos murallas. Durante el día los guiaba con una nube y durante la noche con un resplandor de fuego o columna de fuego. 15. En el desierto hendió las peñas, aquí está lo de la roca, ¿no? Y le dio a beber agua de los grandes abismos, o sea, aguas, vio, como los manantiales minerales de aguas de ahí de lo profundo, ¿no? Lleno de minerales buenos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos, dice la palabra. Y esto no es algo simbólico, ¿no? Esto es algo real. Las aguas fluyeron como río. 17. Pero ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Dios, Israel. Volvieron a pecar contra Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Decidieron poner a prueba a Dios y pidieron comida a su antojo. No es que pidieron del Uber Eats, Ay, vamos a pedir a mi antojo comida, al Oxxo voy a ir y me voy a la gula de llenarme el estómago. No.
Estoy diciendo que lo pidieron de una manera mala, rebeldosa, maligna, irrespetuosa, mal agradecida. Hablaron en contra de Dios, dice, ahí está, y dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron agua y que en torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá darle carne a su pueblo? Fíjense cómo estaba el pueblo. Esta es la manera de la rebeldía. Un resumen del libro del Éxodo, de cómo el pueblo una y otra vez se rebelaba contra Dios. Miren, poner a prueba a Dios es uno de los errores más graves que podemos hacer, criaturas, y menos los hijos de Dios, los cristianos. Poner a prueba al Dios Altísimo. Mi hermano, mi hermana, nunca ponga a prueba a Dios. Nunca le va a llevar eso a un buen puerto. Menos de haber vivido sus muchos milagros en sus vidas. Como acaba de relatar el salmista en el versículo 16, de la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. Imagínense eso, lo que vio el pueblo de Israel. Sabemos que de Egipto, fíjense, para ponerlos en contexto un poco, de Egipto, ¿cuántos dice que salieron? 600,000 hombres. Y ahí habla de hombres varones mayores a 20 años, de 20 para arriba. O sea, imagínense, entonces se calcula que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, eran alrededor de 2,500,000 personas, más o menos. Incluso llegan, algunos teólogos dicen que son hasta casi 4 millones de personas todas, porque nomás no tenían 2 hijos o uno. En esa época se tenían varios, así como yo, ¿verdad? Bien muchos. Entonces, ya contando esposas e hijos, bueno, vamos a ponerle bajita la mano, conservadora, 2,5 millones. ¿Usted cree que alimentar a 2,5 millones de personas es fácil? Es algo, llovió maná y vinieron las codornices. ¿Cuántas codornices usted cree que necesita el pueblo? 2,5 millones de personas, hambrientas en el desierto. Nomás mi hijo Toby se debe comer como 5 codornices en una sentada. Fácil. O sea, yo le digo que muchas codornices y mucho maná. Fíjense, de agua nomás, dirigiéndonos a la roca, y lo que salió de la roca, ¿qué salió? Agua. 40 litros por día es lo mínimo necesario para la supervivencia básica, según la Organización Mundial de la Salud, pero como mínimo para subsistir. La OMS dice, de hecho, que se necesitan 100 litros diarios para consumo e higiene. 100 litros diarios para cada persona. Eso significa que, fíjese, si hacemos la analogía, si eran mínimo 2,5 millones de personas y se requieren, póngale 40, 50 litros, estamos hablando de que de esa peña brotaron 100 millones de litros de agua por día. ¿Cuánto? Yo pensé que era un grifo abierto. Vieron como en los dibujos animados que están ahí en YouTube. No hay nada que ver, hermanos. Era una roca gigante. Y cuando Moisés le pegó, ahí brotó de la roca ríos, como acabamos de leer, ríos. 100 litros de agua por día. Y después de otro tremendo milagro frente a sus ojos, el pueblo estaba ahí, los 2,5 millones, estaban todos viendo. Mínimo había 1,200,000 de matrimonios, no sé, póngale de adultos, estaban viendo. Imagínese usted ver qué río tiene mucho caudal y fuerza, no sé. Un río en México, ¿cuál puede ser? No sé. ¿El cuál? El Lerma, sí, pues, pero más que el Lerma, 100 millones de litros por día fluyendo en esa roca. Es increíble. A veces tenemos, cuando usted lea los libros históricos y ve estas cosas,
Cierre sus ojos. Dios le dio imaginación, le dio un cerebro. ¿Sabe por qué? Para que imagine todas estas cosas increíbles que hizo. Y hasta le puede dar una visión, ¿o no? Por eso sabemos que los milagros, mis hermanos, este pueblo estaba ahí, miren, están todos mirando, pero ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Que muchos quedaron tendidos en el desierto. Entonces ahí no sabemos que los milagros no salvan. ¿Salvan los milagros? No, yo viví varios milagros, ya los he contado. Algunos los he contado y esos milagros no me salvaron. Claro, después en mi vida cristiana me ayudaron, porque cada tanto que recordaba, como dice la palabra, recuerden los hechos maravillosos de Dios. Digo, no, ¿por qué me voy a revelar ante este Dios? Si Él es magnífico, si Él es el gran Dios vivo, etcétera, ¿no? Los milagros no salvan, pero los milagros siempre apuntan ¿a qué? Hacia la roca, hacia Jesús. Cuando yo me acuerdo de mi milagro, digo, ay Dios, eres poderoso. El milagro que en verdad tiene que ocurrir cuando yo veo ese tipo de milagros está en mi corazón, en mi ser interior, que es la salvación, mis hermanos. El cambiar. Mi corazón tiene que ser transformado en ese corazón de piedra a un corazón de carne, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Un corazón de carne sensible ¿a qué, mis hermanos? A la palabra de Dios, a lo que ahora estamos nosotros aprendiendo y recibiendo. No a cualquier cosa, a una vida religiosa o piadosa. No, a la palabra de Dios que por consecuencia nos lleva a una vida piadosa. El corazón de piedra, mis hermanos, para los que quieren quedarse en ese corazón de piedra, es quedarse en la rebeldía ante Dios. No entiende que esa rebeldía no le va a llevar a nada bueno, a nada bueno. La rebeldía contra Dios, ¿a qué llevó en la Biblia a todos los que se rebelaron contra Dios? A nada bueno. Los amigos del mundo, pues son un clásico ejemplo. El otro día estaba contando el pastor Chuy de esto, ¿no? Que se encontró estaba ahí en una prega comentando, ¿no? Que yo ya lo había escuchado. Y se encontró con amigos de la juventud, o sea, de hace como 40 años. Y ese justo se dice que estaba separándose y que era el único que vivió. El otro se murió sobredosis, a otro lo mataron, el otro se suicidó. Borrachos, drogadictos, 2, 3 divorcios, 4, ya iba por... Yo cuando estaba escuchando eso, yo recordaba y me acordaba de mis amigos del mundo, que yo muchos dejé ahí en Monterrey. Y sí, lo mismo, ellos están camino a destrucción. Ya cada rato que tengo noticias de ellos, suman un divorcio, un intento de suicidio. Y no son gente que tiene mucho dinero. Mis hijos, especialmente Toby, conoce a varios de ellos, los llama por tío y todo. Tienen apellidos muy conocidos, familiares de gente conocida. Y viven una vida bien triste, bien triste. Fíjese que aquí en el relato bíblico en Salmo 78, si seguimos ahí en el versículo, Salmo 78, versículo 21. Fíjense qué dice ahí. Dice, cuando el Señor oyó esto, o sea, que le seguían probando, o sea, está oyendo las quejas, ¿no? El desánimo, la incredulidad del pueblo. ¿Qué hizo el Señor? Se indignó, dijo, este pueblo, qué tremendo, qué corazón de piedra tiene. Y su furor se encendió contra Jacob como un fuego. Su furor se encendió contra Israel, porque no tuvieron fe en Dios. Ah, caray, ¿no era que la fe era del Nuevo Testamento? Dirá alguno. La fe siempre, la salvación es ¿por qué? Amén. Siempre la salvación fue por fe. Por eso el padre de la fe no es Pablo ni Pedro, sino es Abraham. ¿Por qué se encendió el fuego de Dios? Porque no tuvieron fe después de haber visto tantos milagros. Seguían quejándose de su vida. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué ese que ni es cristiano es mi jefe?
¿Por qué no tengo carro? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Sin embargo, miren nuestro Dios. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos. Y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Les dio a comer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Cambió la dirección del viento del este y con su poder hizo venir el viento del sur. Y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arena hay en el mar. Ahí está, ¿no? Para todos los hambrientos, llovieron llenos de pollo pepes. Así, llenos, o sea, ustedes dicen, no, es que, ¿cuántos serán? Seguro que se compartieron, tú una alita, yo el cuerpecito, a ti te toca el pescuezo, la patita para mí, la patita de codorniz así chiquita. Nada, ni un aperitivo. Está rica la carne de codorniz. Ahora, no, cada uno tenían varias codornices asadas. Dios las dejó caer en el campamento y en los alrededores de sus tiendas. Y ellos comieron y quedaron saciados, dice la palabra. Pero Dios satisfizo su apetito. ¿Qué hizo el Señor? Satisfizo su apetito, todo. Pero aún no habían calmado su hambre. Aún tenían la comida en la boca. Cuando el furor de Dios vino sobre ellos, se acabó con sus hombres más robustos. Dios derribó a los mejores israelitas, a los que andaban en su, yo soy como Coré. ¿Recuerdan al que se rebelaba contra Moisés y contra Dios? Toda esa gente que todo el tiempo andaba quejándose. Todos esos líderes que cada cosita en su vida en el desierto, no, pues ya, mejor estaba cuando no era cristiano, hombre, allá en Egipto. Dios derribó a los mejores israelitas. A pesar de todo, ellos siguieron pecando y no dieron crédito a sus grandes hechos. Por eso Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida. Si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. Y se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo, aquí está lo importante, en el fondo nunca fueron rectos con Él, con Dios, ni se mantuvieron fieles a su pacto. ¿Qué pacto? Dios iba a dar bendiciones, pero Dios dio la ley, las instrucciones para ser bendecidos. Ellos tenían que obedecerlas. Era el pacto. 38. Dios en su bondad les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. Esos somos, mis hermanos. ¿Cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios. Una y otra vez ponían a prueba a Dios. ¿Cuántas veces ponemos a prueba a Dios nosotros? No, yo nunca. Chéquelo. Provocaban al Santo de Israel. No traían a la memoria su poder, ni el día en que Él los libró de la angustia. Siempre hay que recordar de dónde nos sacó el Señor. Esta gente, el pueblo de Israel del Éxodo, eran mal agradecidos de todas las cosas. No sé usted, pero si hay algo que no debemos de hacer es mal agradecido. Con nadie, ¿verdad? Si alguien nos hace un bien, pues hay que ser agradecido. No hay que dar mal por bien, mis hermanos. Y menos al Dios Todopoderoso. Menos a Dios. A Dios debemos de dar gracias todo el tiempo.
sin importar qué circunstancias yo esté ahora metido. No importa, hay que darle gracias. Porque cuando empezamos a ser mal agradecidos, o sea, llegamos a la casa, prendemos la luz, se fue la luz, otra vez, siempre a mí. Y mi jefe me pidió mañana que me quedara después de horas. ¿Conocen gente así? Yo sí he conocido cuando trabajaba ya en la empresa esta grande multinacional, yo los identificaba bien fáciles. Andaban siempre con cara así enojadas, siempre estaban pesadumbrados. ¿Y su trabajo cómo era? Era malo también. Y cuando uno le decía que estaba haciendo mal las cosas, se enojaba. No, todo es contra mí. Y yo no hice nada. ¿Cuántos jefes quieren un empleado así? Nadie, ¿verdad? Yo decía, yo a la primera que me decía, no, yo me voy, yo decía, sí, vete, por dentro, ¿no? Pero ¿cuántos quieren a personas que están siempre con una sonrisa, positivos, agradecidos? Siempre, me ayuda esto. Rodríguez, ¿me ayuda esto? Sí, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué esto y lo otro? Y ahí está bien disponible, servicial. Así debe ser un cristiano. Así debemos de ser. No, es que si somos así, se van a aprovechar. Y cada rato nos van a pedir más y más y más. Déjese de sus propios rollos. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor, mis hermanos. Nos va a ir mucho mejor. No, es que, ¿vieron los que producen cosas? No, mejor le bajo aquí lo que hacen pasteles. Ahí en Casa de Oración hay una hermana que hace unos pasteles bien ricos. Y yo le digo, hermana, me da mucha pena porque hace unos pastelotes gigantes y cobra lo mismo que en las pastelerías comerciales. Digo, usted no, pues hágalo parecido. No, es que yo quiero dar lo mejor. Me gusta que estén contentos y cuando yo les doy se asombren. Me gusta ver la cara de asombro, dice. Yo me quedo, híjole, esa es la actitud. Esa es la actitud. No, los otros, en vez de, ¿qué tiene eso? Cajeta y chocolate. En vez de chocolate le ponen algo parecido, algo negro. Ahí. Con mucho azúcar. Y le llenan ahí. Eso no es un cristiano. ¿Se acuerdan las balanzas? Que tenemos que tener bien las balanzas los cristianos, no dar menos por lo que es. Bueno, y eso nos dice el salmista en el versículo 42. Versículo 42, sigamos, dice, no traían a la memoria su poder, ni el día en que Él los libró de la angustia. Cuando nosotros nos olvidamos de lo bueno que es Dios con nosotros, de lo bueno que es Dios en sí, es muy difícil permanecer en el desierto. Es muy difícil, mis hermanos. ¿Cuántos dijeron que cayeron en el desierto? La mayoría. Así que no nos creamos ahí, ya soy cristiano, ya la hice. No es así, mis hermanos. Miren, si la Biblia fuese, ya eres salvo y ya estás en Canaán. Te tomaste un avión de Egipto, del Cairo, te fuiste y llegaste ahí a Tel Aviv. No, a Jerusalén. No es así. Si la Biblia fuese, si nos dices la Biblia no fuese un libro así de grueso, fuese una libretita. El relato bíblico del Éxodo, un hecho histórico real que transcurrió aproximadamente en el año 1446. Fíjense, así lo dicen no lo digo yo, los teólogos, ¿verdad? Los que analizan. Dicen que empezó en el 1446 antes de Cristo. O sea, más o menos unos 440 años antes de que David era rey, ¿verdad? Y eso, ¿cuánto duró el periodo del Éxodo? 40 años, que tiene un simbolismo el número 40, que siempre 40 es probarnos, no ser, estar a prueba. Y miren, este hecho histórico del libro de los Hechos, este libro debe de transformarse en nuestra vida, mis hermanos. Es un ejemplo de lo bueno que debemos de saber seguir y de lo malo que debemos de saber rechazar en nuestras vidas. Hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuántos llegamos a la tierra prometida? Todavía aquí estamos. Hace poquito se fue el hermano Héctor. Gloria a Dios. Estoy bien feliz. Él está más feliz.
Pero fíjense, todavía estamos aquí, en el desierto. Dios nos saca de Egipto, que Egipto representa, todos creo que lo sabemos. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿no? Es de donde Dios nos saca con brazo poderoso. El nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu de Dios representa eso. Nos saca de un mundo gobernado por Satanás bajo el imperio, el dominio ¿de qué? Del pecado. Para llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida, a lo que nosotros ahora es la Jerusalén celestial. Porque ya nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Pero fíjense, y entonces es bien claro, no nos saca de Egipto para que nos llevemos las costumbres y las tradiciones de Egipto, del mundo, ¿a dónde? A Canaán. ¿Sí lo entiende? No, de hecho, en el relato del Éxodo, en Canaán vivían pueblos perversos y malvados, dice, cuya maldad había llegado a niveles del mundo prediluvial y de los pueblos que Dios destruyó con fuego y azufre en Sodoma y Gomorra. Había llegado a ese nivel de maldad. Sacrificaban a sus hijos vivos, bebés, en el fuego y los veían quemándose, sufriendo. Eso hacían. Tenían templos religiosos donde sus sacerdotes hombres y sacerdotisas mujeres tenían sexo y con eso limpiaban sus pecados. Hágame usted el favor, cómo el diablo transgiversa todo. Y todos en la carne, pues me voy al templo. No, pues mi amor, no vayas. Había llegado a niveles que uno dice, ¿a poco ya hacen ese tipo de cosas? ¿Y cómo está el mundo? Ya está peor que ahí. Los cananitas deben mirar a este mundo y ¡ay! Ave María Purísima. Los cananitas. ¡Ay, qué tremendo, Señor! ¡Baja fuego! Génesis 15, 16. La Reina Valera contemporánea. En Génesis 15 es la parte donde el Señor hace un pacto con Abraham. Y le dice que su pueblo iba a estar 400 años en esclavitud en Egipto, en un pueblo extranjero. Pero iba a volver. ¿Pero cuándo iba a volver? Y en el versículo 16. Y después de 4 generaciones volverán acá. Porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Y aquí amorreos designaba a los antiguos pobladores de Canaán. ¿Está bien? Entonces iban creciendo en maldad. Usted si deja a su hijo, volviendo al caso de los padres y hijos, si deja al hijo, ay, no lo quiero ofender, lo deja ahí con su pecado, ese pecado no se va a estancar, va a crecer. Los que viven en inmoralidad sexual, ahorita la pornografía está tremenda. Yo hablo mucho de eso porque está tremenda. El que mira eso, no es que, ay, no, pues, ay, es mejor que hacerlo realmente. Lo abominable sale ¿de dónde? Del corazón, dice el Señor. También del celular. Entonces, sabemos que debemos de entender que la maldad llegó a su colmo, ¿en dónde? En Canaán. Y Dios iba a usar a su pueblo de Israel sacó de Egipto, ¿para qué? Para destruir completamente a esos pueblos, como destruyó también a Sodoma y Gomorra y como destruyó el mundo prediluvial cuando Noé fue rescatado. ¿Acaso todo el tiempo, a mí todo el tiempo esto me recuerda a los días que estamos viviendo? O sea, no me cabe la menor duda, la violencia rampante, la maldad. Y a los niños ya les enseñan desde los 4 años que pueden ser mujer o el niño, a la niña hombre. Y están ahí y aplauden eso. Como ahora en junio estamos viviendo el mes del orgullo gay. El orgullo LGBTQ, ¿verdad? Pero tremendo, a mí todo esto me recuerda al mundo en donde vivimos. Pero mis hermanos, entonces ellos eran instrumentos de Dios para destruir
a los pueblos que habían colmado, llegado al pináculo de la maldad allá en Canaán. Entonces, pero ¿cómo ellos iban a ser instrumentos de Dios si seguían con sus antiguos vicios, sus costumbres paganas de Egipto? Era necesario el desierto. Era necesario. Dios los saca de Egipto, del mundo, no para que sigan igual, sino para ¿qué? Para liberarlos de esos vicios y esos pecados del mundo. Por eso si usted escucha a un predicador y le dice, no, pues Dios te sacó del mundo para que triunfes en el mundo y hagas todo para que en el mundo seas un grande y no sé cuánto y bla, 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 bla. Tenga cuidado. Dios no nos llamó a triunfar en el mundo. Dios nos llamó ¿a qué? A triunfar en la obra de Dios. A estar libres de pecado y vivir una vida de santidad. Por eso, mis hermanos, utiliza el desierto ¿para qué? Para llegar a la tierra prometida. Para nosotros, ¿qué es la tierra prometida? La Jerusalén celestial que por fe puede ser alcanzada, como por fe también fue alcanzada Canaán. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lo voy a leer en la traducción viviente y dice así la palabra de Dios. Por la fe que tienen, subraye eso, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. El desierto, mis hermanos, es un lugar seco, rústico, donde es difícil de vivir, donde hay animales malos, donde hay cosas malas que suceden, donde no abundan las cosas buenas que deseamos. Hay escasez de eso. Pero dice que el Señor que nos protege a nosotros los cristianos, ¿por qué? Por el solo hecho de ser cristianos, de hacer una oración y ya yo soy cristiano y ya se acabó y Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O qué dice aquí la palabra? Por la fe que tienen. Por la fe que tienen. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, genuina. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Nuestra fe es mejor que cualquier cosa material. Amén. Nuestra fe es mejor que el oro, que la plata, que las casas, los carros, que ser pariente de Carlos Slim, que ser pariente de nuestro presidente AMLO. Es mejor que todo eso. Nuestra fe es mejor que cualquier cosa de este mundo. Que nos quede bien claro, todo lo que el mundo ofrece, no hay nada mejor que pueda superar a la fe. Algunos, mis hermanos, siendo cristianos, ni se dan cuenta de esta verdad y menosprecian la fe, pensando engañar, ya lo engañé a Dios. Ya fui a la reunión, así que Él me va a bendecir. Por mucho menos, mis hermanos, por mucho menos de lo que usted piensa, lo que yo pienso, hemos traicionado a Dios. Por mucho menos que una casa y que un carro, andamos cambiando, mis hermanos. Como la gente que se desvive por su trabajo y esto y lo otro. Y ni logra agradar a Dios porque no sirve a Dios, ni logra tener el carro, ni la casa, ni nada, ni uno ni otro. No logra ni esto ni otro, nomás andan y viven afanados. Es triste ver eso, mis hermanos. La vida del ministerio, sin duda a mí me ha dado mucha alegría, realmente. Estar con ustedes lo saben, los que convivimos a veces en casa. Yo realmente disfruto esos momentos. Dios lo sabe y yo creo que algunos de los hermanos que aquí están, pues también lo saben.
me gozo, ¿verdad?, en servir al Señor. Es un gozo, es un gozo. Pero también tiene sus cargas. Y la mayor carga que yo me he dado cuenta, ¿sabe cuál es? Ver a hermanos elegir las cosas de este mundo. Elegir a Egipto antes que a Dios. Y ni cuentan se dan. Pero tú me preguntan tampoco. No preguntan a Dios, no me preguntan a mí. No preguntan. Y nomás andan eligiendo ni siquiera algo grande. Es que yo quiero esa, no sé, ese carrito nuevo. Y no, yo quiero ese. Y por eso se desviven. Quiero que mi hijo se vaya a la mejor universidad, al TEC de Monterrey, pero no tengo dinero, pero igual tengo que esforzarme. Me voy a desvivir. Desvívase por Dios y nada le faltará, dice la palabra. Hay que empezar a llamar la atención, mis hermanos, a su alma. Dejar de ser engañados a sí mismos. Yo no quiero que nadie aquí termine tendido en el desierto, mis hermanos, y que el Señor me diga, mira, de la congregación que te di, pues eran pocas horas, mira, ¿cuántos están tendidos? No han llegado. ¿Por qué predicaste mal mi palabra? ¿Por qué la dosificaste, la suavizaste? Ya basta de suavitel. Dale la palabra tal cual como es. Mi palabra es poder de transformación, de salvación. Mi palabra da gozo, pero también enfrenta con el pecado que tenemos en nosotros. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Debemos de dejar todas nuestras costumbres y vicios de Egipto, de estar viendo, ay, yo quiero una pirámide grande, quiero estas cosas de Egipto. Ya, el Señor sabe lo que necesitamos, sí o no. Eso es fe. Sí sabe lo que necesito. ¿Y por qué ando afanado? Tratando de correr la carrera, no de la fe, sino como cualquier otra persona del mundo. Mis hermanos, para eso es el desierto. O sea, alguno está, y es válido a veces estar ahí en ese momento de angustia, de tribulación, porque está pasando un momento difícil. Pero es válido, eso es válido. Pero el desierto ahí va a seguir. Entonces, ¿cómo recupera generalmente el salmista que dice, ay, me siento mal y esto y lo otro? Pero pues, no, pero en el Señor me gloriaré. ¿Por qué? Porque recuerda las grandes cosas que el Señor hizo, no solo en la Biblia, sino en su vida, cómo lo transformó y lo sacó. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el desierto en donde nos tiene? Amén. Vamos a darle un aplauso. Más, el aplauso es al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya los desperté algunos, así que bueno. Y continuamos en el pasaje ahí, ¿cómo termina? 1 de Pedro 1:7, al final dice, entonces, ahora sí, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, cuando Él venga entre las nubes y todo ojo le verá y usted va a estar no avergonzado, porque ahí se va a dar cuenta de que si no es transformado en las nubes, híjole, usted andaba edificando sobre la obra de Dios con hojarasca, madera y poniéndole cualquier cosa ahí de basura a la obra de Dios. Para llegar a la tierra prometida debemos de pasar por el desierto. Amén. Debemos de pasar por el desierto. No hay un atajo, una vía fácil. Y yo sé que aquí muchos hermanos, especialmente nuestras hermanas, están pasando por muchas dificultades. Lo sabemos, oramos, nos acongojamos con ustedes. Hay que pasar. Dios está con usted y eso es lo más importante. ¿Cuáles son nuestras vivencias, mis hermanos, en este mundo caído? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que nomás andemos caídos junto al mundo caído? No, que nos levantemos a pesar del mundo caído, a pesar del desierto. Y Dios nos va a confortar en medio del desierto. Les leo otra vez el Salmo 78:5. Miren,
El Señor estableció su ley para Jacob, les entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la gente, la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza. ¿En quién? En Dios. Y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Si volvemos al relato de Éxodo, vemos que hay dos elementos, y con esto quiero cerrar, dos eventos distintos pero muy similares, porque los dos tienen que ver con la roca. El primero es al comienzo de esos 40 años, a unos meses de que cruzaron el Mar Rojo. Y el segundo es hasta el final de los 40 años, ya después de que se murió Miriam, la hermana de Moisés, y un poco antes de que se muera Aarón, el otro hermano de Moisés. El primer evento, 2 meses después de salir de Egipto, empezaron otra vez a quejar. 2 meses, mis hermanos, pónganse a pensar en eso. 2 meses pasaron y ya vieron los 10 plagas, vieron la columna y todavía veían la columna a la noche. Y veían la nube, el maná que les caía, las codornices que venían, prácticamente las codornices se desplumaban y se ponían en la sartén. Y ya ellos estaban, pues más fácil que. Igual así ellos quejándose ante Dios. Mal agradecidos. Y vamos al libro de Éxodo, al capítulo 17, versículo 1. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1. A mí me gustaría que ustedes se lleven esta historia y la vayan y la lean, el libro de Éxodo hoy o mañana, cuando tengan tiempo. Libro de Éxodo 17:1 en la Reina Valera Contemporánea dice así la palabra de Dios: conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidín. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Póngase usted ahí dentro de esa historia, Ya acuérdese todo lo que le dije antes. Póngase ahí dentro de la historia, con su turbante, póngase ahí, Usted está ahí, no tiene que beber. 2. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos agua, queremos beber. Moisés le dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? O sea, la primera pregunta es: ¿por qué se pelean con él? Pues si él que es Moisés, él no es Dios. Él no es el dador de lo bueno. ¿Sí entienden esa pregunta retórica? O sea, ¿qué tengo que ver yo? Yo soy nomás un siervo de Dios. Él me está usando para llevarlos a ustedes aquí para acá. Nada más. Pero al que ponen a prueba es ¿a quién? A Dios. Porque Él es el siervo de Dios. Ahora, 3. Pero el pueblo tenía sed y murmuró. Murmurar significa ya andaba diciéndole hasta de qué se iba a morir a Moisés. Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda ¿a quién? Al Señor. Y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a alguno de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río. ¿Qué río se refiere? Al mar muerto, al mar rojo. Esa vara, ahora van a ver, esta vara es importante, subráyela. La vara con la que golpeó el mar rojo y se partió en 2, el Señor, ¿qué le dijo? Llévala, quiero que lleves esa vara. Comenzaba a representar esa vara, todo lo que Moisés, él empezaba a pensar por dentro, era su granito de arena en la obra de Dios. Ay, mira, con esta vara, y empezaba, ¡wow! Con esta yo ayudo al Señor, soy bravo, hago, y ya ando con esa vara, ¿verdad? Entonces Moisés, como usted y como yo, luego, mira, y el Señor dice que lleve, el Señor mismo me dijo que lleve esa vara, algo tengo con esa vara yo. 6, versículo 6. Voy a esperarte en Joreb, el monte del Sinaí.
junto a la roca que está ahí. Había una roca gigante, ¿verdad? Y tú golpearás la roca. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a golpear también. Así como golpeó el Mar Rojo, Dios le dijo, tú vas a golpear esa roca. Y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, obedeció. En presencia de los ancianos de Israel, y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Y también Meribá, por la discusión que tuvo con ellos, o sea, el pueblo de Israel, pues dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Esta es una pregunta que a veces nosotros en nuestra rebeldía no las hacemos. Miren, la rebeldía del pueblo se vio reflejada en Masá. ¿Por qué nosotros, cuántas veces nosotros ponemos a prueba a Dios en nuestras vidas, así como lo pusieron en Masá al Señor? ¿Cuántas veces le retamos, probamos a Dios para que nos saque de un problema en el cual nosotros mismos nos metimos? Nosotros mismos nos metimos en ese problema y ya estamos quejándonos al Señor. Tú eres mi papá, mi papito, Abba Padre, le decimos, sálvame. Quizás el Señor a veces nos ha salvado, ¿verdad que sí nos ha salvado? Pero ya después de 20 años como cristianos, ya párele, mi hermano. Ya estuvo. Ya el Señor dice, espérate, ya. Y porque muchas veces eso es lo que pensamos, igual que ellos. ¿Está el Señor entre nosotros o no está? Chéquelo en su corazón. ¿Cuántas veces pensó si realmente el Señor está en su corazón o no? Es una pregunta muy importante. Esta vez, mis hermanos, era necesario que la roca sea golpeada, lo que simboliza, representa al Cristo crucificado. ¿La roca quién es? Cristo Jesús. Y golpearla significaba la crucifixión de nuestro Señor, cuyo sacrificio hizo que brotaran la salvación como aguas de vida eterna, como él mismo dijo a la samaritana. El segundo evento, me voy rápido, el segundo evento dijimos, ¿cuándo iba a ser el segundo evento? Era un evento similar con la roca, pero ¿para cuándo? Para el fin de los 40 años. Vamos al libro de Números, capítulo 20, versículo 1. Segundo evento con la roca. Para que vean, Cristo está con nosotros desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Desde desierto, cuando comenzamos la carrera de la fe, hasta que la terminamos. Cristo siempre, la roca siempre. Como dice recién en la palabra que leíamos, que nos sigue, la roca viene siguiéndonos. Me gustó mucho esa expresión. Chéquenlo, versículo 1 en la Reina Valera Contemporánea. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Cades es una ciudad muy famosa, Cades Barnea, de ahí mandó a los espías, ¿no? A checar, ¿no? A Canaán. Y allí murió, en Cades murió María, o sea, Miriam, y allí fue sepultada. Aquí podemos constatar el contexto, ¿no? Histórico donde se relata este segundo evento que estoy hablando, que fue ya al final del Éxodo. Habían pasado casi 40 años de aquel evento en Masá, de la roca que sacó el agua, los millones de litros de agua. Ahora, estaban en Cades, cerca de Canaán, mucho más al norte, cerca ya al sur de Canaán. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez, 40 años pasó, ¿qué les estoy diciendo? No hay que hacer como ellos. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Fíjense qué mal agradecidos. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Qué mal agradecidos.
6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Ya estaba el tabernáculo, ¿no? La tienda donde estaba la presencia, ¿no? El arca del pacto, la ley que estaba dentro del arca, pusieron un pedazo de maná, etcétera, ¿no? Ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y se postraron sobre sus rostros Moisés y Aarón, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Imagínense. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué ahora qué dijo? Hablad. ¿A qué cosa? A la peña, a la roca. A la vista de ellos, que lo vean, que sean testigos oculares. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Estamos hablando que no sacó el agua en cubetas, acuérdese. Estamos hablando que seguían ahí los 2,5 millones, quizás ya eran 3,5 millones. Entonces tenía que brotar el agua tremendamente, 100 millones de litros por día mínimo. Imagínese eso. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. ¿Qué dijo otra vez Moisés? Toma la vara. Está en prueba. Aquí está la vara otra vez. Habían pasado 40 años de aquella primera vez. Y otra vez el Señor le dijo a Moisés, como la primera vez: toma tu vara. Toma el talento que te di. Toma las capacidades que te he dado. Moisés. Era una prueba para Moisés, para ver si confiaba más en esa vara que dijimos que simbolizaba qué cosa. Todo lo que Moisés creía, él estaba ayudando a Dios. Cuidado con eso. Para los que servimos, hay que tener mucho cuidado con esto. Número 10, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Aquí está la pregunta. ¿Escucharon? ¿Qué dijo Moisés? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Quién iba a sacar agua de esa peña? Dios, pero él dijo: yo y Aarón vamos a sacarle agua de estas peñas. Cayeron en la trampa de su corazón orgulloso. El mismo Moisés y Aarón su hermano, el sumo sacerdote. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. Miren, mis hermanos, a veces nosotros creemos que estamos haciendo la obra de Dios, pero Dios en su misericordia entre comillas, nos sigue el juego. Él está en control y nos sigue bendiciendo, como leímos en el Salmo también igual. A pesar de las quejas, Dios les dio sus manjares, bajó maná, les dio sus aves, les dio agua. Pero eso no significa que andemos bien delante de Él. Hay gracia y hay misericordia para sus hijos, amén. Pero no debemos de hacer enfurecer la ira de Dios en nosotros. Moisés confió en la vara y la golpeó 2 veces. Y salió el agua. Y dijo Moisés, seguramente, no ven, ahí está. Y seguro que la golpeó así, ¡pah!, con un golpe de karate. ¡Pah!, la golpeó 2 veces, le dio. Y rompió, dijo, miren. Y todos, ¡wow! Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel en Jehová, y Él se santificó en ellos. Dios siempre tiene la razón. Él siempre tiene que ser glorificado. Su nombre está por sobre todo nombre. Y a pesar de que Moisés y Aarón se rebelaron y rompió, Dios tuvo la misericordia de sacar agua para su pueblo. Pero después vino la reprimenda a sus siervos. Pensaron que se iban a salir con la suya. Yo sabía que estabas orgulloso de esa vara. Debemos de saber y ubicar en nuestro corazón qué tenemos orgullo de. Nada podemos jactarnos de delante de Dios. Nosotros somos criaturas, un suspiro en esta
en este tiempo que va transitando en la historia de la humanidad. La enseñanza de Dios hoy nos muestra entonces que nosotros, ¿de qué debemos de hacer? De obedecerle sin titubear y sin inmiscuir, sin involucrar cualquier obra que yo quiera agregarle a Dios, porque todo eso es soberbia y es orgullo. 1 Corintios 3:11, último pasaje que cito, téngame paciencia. 1 Corintios 3:11, fíjense bien cómo dice el Señor de nuestras obras con respecto a su obra. Dice así en la Reina Valera Contemporánea, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarascas, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. O sea, ¿cómo escapa del fuego? Ahí todo quemándose. ¡Ay! O como pasan un examen de panzazo, ¿vieron? Así como que de chiripa le dicen aquí, ¿no? Eso ocurrió con Moisés y Aarón. Quisieron construir, edificar sobre la roca, sobre Dios, y pusieron sus propias obras, su plata, sus piedras preciosas, su heno, su hojarasca, lo que sea. Pero todo eso fue consumido por Dios. Porque por más siervo de Dios que sea una persona, mis hermanos, incluso el mismo Moisés, Dios no le permitió que añadiera nada a su obra. ¿Cuánto? Nada. Nada. ¿Qué significa esto? Que lleve su vara. Cada uno tenemos don, talento, ¿verdad? Que Dios nos dio. Lleve su vara. Dios siempre le dijo a Moisés, lleva tu vara, pero que no sea de estorbo, no se tropiece con su vara. Nuestras capacidades y talentos no deben de ser nada que sobreedifique sobre la palabra de Dios, sobre la roca, el fundamento de Dios. Dios le dijo a Moisés esta segunda vez que solo le hablara a la roca, porque Cristo no puede ser sacrificado otra vez por nuestros pecados. Por eso fue, para que se entienda la simbología. No le vas a pegar, ¿por qué? Porque Cristo, que es la roca, no tiene que morir dos veces. Eso está en el libro pues no tengo tiempo, el libro de Hechos, de Hebreos 10, 12 al 14, para los que anotan, ahí está. Solo puede ser sacrificado una sola vez por nuestros pecados y para siempre, ¿verdad? Como enseñanza profética de lo que haría el Mesías, así está. Pero usted no está obligado a saberse estas profecías o a entender todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Verdad que no? No. Porque Moisés y Aarón no fueron castigados por no saber de la profecía del Mesías que iba a venir. ¿Sí entienden eso, no? ¿Cómo no entendiste, Moisés, tú, mi gran siervo? ¿Cómo le vas a golpear de vuelta? Eso significa que hay que matar al Mesías que les voy a enviar. No fue castigado por eso, por no conocer una escatología bíblica o algo así. No, fue castigado ¿por qué, mis hermanos? Por no obedecer al 100% a Dios. Por eso fue castigado. ¿Sí lo entiende? Si ya usted su corazón está en Cristo, ahí no termina. Al contrario, ahí empieza a caminar por el desierto. Pero el desierto, Dios le va a dar oasis, con agua, palmeritas, un lugar fresco en la sombra para que usted descanse. Si basamos nuestra vida en Cristo, en la roca, así va a ser. Siempre van a salir aguas suficientes para satisfacer nuestras necesidades espirituales y materiales. De eso se trata la Biblia. Si somos obedientes, ¿en qué? En todo. Y aún Moisés fue escarmentado
por no obedecerlo en todo. Deuteronomio 11:32 dice, siempre teniendo cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy he puesto ante ustedes. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos confronta. Quizás algún hermano o alguna hermana le puede ofender, Padre, pero es tu palabra que le busca, que lo anhela, que busca ese corazón, Señor, que no quiere que nadie fracase en su camino en el desierto, en su carrera de la fe. Que quiere que, como Pablo, diga, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué dice Pablo el apóstol que ha guardado la fe? Porque es necesario, mis hermanos, estar en el desierto. Es necesario. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por eso, Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor. Perdónanos si alguna vez fuimos mal agradecidos, Señor. Si te quisimos engañar y dejamos de correr y nos frustramos y nos empezamos a quejar de todo lo que nos has dado en esta vida, Padre. De todas nuestras experiencias, Señor. De todas nuestras pruebas. Perdónanos, Señor. No queremos ser como esos rebeldes que cayeron en el desierto, Señor. Queremos ser como esta persona que tú hablas en Mateo capítulo 7, Señor, que fundó su casa sobre la roca y estuvo en el desierto y pasaron cosas malas, muy malas, pero su casa fue salva hasta el final, mi Dios. En esto hemos confiado, Señor, y te damos gracias por toda tu palabra de fe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Dios les bendiga.